A un nuevo capítulo de Actualidad y Política aquí a través de las pantallas de TViNet. Hemos tenido muchos invitados, ¿cierto? Porque tenemos que ver, analizar, conversar respecto de la contingencia, respecto de esta crisis sanitaria, ¿cierto? Respecto de esta pandemia que nos está afectando a todos, en todos los rubros, en todos los sectores. Primero que todo, ¿cierto? Está el tema salud, hemos tenido también gente de educación, pequeños y medianos emprendedores, y sin lugar a duda esta es una situación que hay que equilibrar, ¿cierto? Porque hay que velar por la salud de las personas, pero también no hay que dejar de lado el tema del desarrollo económico. Y por lo mismo nosotros el día de hoy, para conocer las distintas herramientas y estrategias y planes que tiene, en este caso el Ministerio de Economía, hemos invitado al director regional de Cercotec, del Servicio de Cooperación Técnica. Me refiero a él, Andrés Santana. Él es ingeniero civil industrial, ¿cierto? Tiene un diplomado en evaluación de proyectos y ha venido acá a los estudios de TViNet aquí a conversar con nosotros en Actualidad y Política. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Buenas noches, Claudia. De verdad, muy agradecido por haber sido invitado a este espacio, a comunicar justamente todo lo que estamos haciendo como gobierno y principalmente, ¿cierto?, como Cercotec. Hay muchas expectativas, ¿cierto?, o muchos afiches puestos también en Cercotec, sobre todo los pequeños y medianos emprendedores. Pero comencemos contándole a la gente, a nuestros televidentes, qué es lo que es Cercotec, cuál es la función específica que cumple, quiénes pueden acceder a Cercotec, etcétera. Bueno, Cercotec somos una corporación de derecho privado y partiendo de eso marca una gran diferencia respecto a lo que funciona normalmente en el aparatado público, en el sentido de que Cercotec, que es parte del Ministerio de Economía, funciona muy parecido a una empresa y con la agilidad y rapidez que uno puede ver en una empresa. Cercotec, como bien decías, es el servicio de cooperación técnica. Nuestro objetivo principal es favorecer, ayudar esta tarea de emprender de los microempresarios, emprendedores de nuestro país, que tanto nos caracteriza. Somos un país de emprendedores, cerca del 50-60% del empleo está en los microemprendedores y es una fuerza económica que es la que hace mover este país y es por eso que existimos como servicio. Bueno, Andrés, es conocido por todo, ¿cierto?, la crisis que estamos viviendo, crisis que se ha visto aún más afectada, bueno, ahora con esta pandemia, y recordemos que muchas personas, muchas familias, muchos emprendedores, ¿cierto?, vienen arrastrando esta crisis económica, por así decirlo, porque el tema salud obviamente nunca ha sido visto en el mundo entero, el tema de esta pandemia, pero recordemos que nosotros como país, como región, como ciudad también hemos vivido desde el estallido social, Osorno inclusive, primero el tema del agua, ¿cierto?, el estallido social, ahora el tema de la pandemia. ¿Cuál es la evaluación o el despliegue, en este caso, que han realizado ustedes como Cercotec en ayuda precisamente de los más afectados? Bueno, primero hacer un reconocimiento a toda la gente que trabaja con Cercotec, tanto nosotros como servicio, como nuestros 3 centros de negocio, los cuales han tenido un rol protagónico justamente desde aquel 18 de octubre, e incluso acá en Osorno, desde el momento, ¿cierto?, que tuvimos este problema con ESAL. Agradecerles que no han parado de trabajar en ningún momento, como muchos aparatos públicos, ¿cierto?, se plegaron a ciertas movilizaciones. Nosotros como servicio no paramos de trabajar ningún solo día, porque veíamos que nuestro cliente, el emprendedor, era el que estaba siendo más afectado. Desde aquel 18 de octubre se le cortaron las libertades a las personas para ejercer una actividad económica y eso trajo consigo, ¿cierto?, serios problemas económicos a sus negocios y aquellas empresas o emprendimientos que quizás hubiesen tenido para aguantar un COVID-19, ¿cierto?, algún colchón de dinero, cuando llegó esta pandemia a Chile no lo tenían porque ya se lo habían gastado justamente producto de este violento estallido y nos pilló muy mal parados.
¿Cuántos son los programas o en este caso las herramientas que tiene Cercotec primero habitualmente? Y me imagino que ahora se han implementado muchas más a raíz de precisamente esta situación, esta crisis que nos está afectando, la verdad, a todos. Justamente, Claudia, mira, nosotros como servicio tenemos dos grandes líneas de acción. Y la primera de ellas tiene que ver con incentivos económicos, tanto para aquellos que deseen formalizarse, ¿cierto? Como aquellos que ya partieron y necesitan quizás un impulso para crecer. Y por otro lado, Cercotec tiene otra línea de negocio muy importante y potente, que son los centros de negocios Cercotec. Centros de negocios Cercotec que partieron en el primer gobierno del presidente Piñera, cuando Pablo Longueira implementó un centro piloto en la Araucanía. ¿Centro de negocios depende de Cercotec? Sí, así es. Hoy día tenemos 53 centros de negocio en el país. Recientemente inauguramos uno en la Araucanía. Y como te decía, de aquella inauguración de Pablo Longueira en el año, ¿cierto?, cerca del 2012, si no mal recuerdo, hoy día ya tenemos una red de 53 centros y acá en la región en particular estamos próximos también a abrir un cuarto centro de negocio. ¿Qué hacemos ahí? Entregamos asesoría empresarial gratuita a todo aquel emprendedor o empresario o microempresario que la necesite en distintas materias, pero todos principalmente enfocadas en que aquel esfuerzo que realiza día a día se vea reflejado finalmente en mayores ingresos. Una idea de negocio, claro. Justamente, y muchas veces pasa que, y estoy seguro que los que nos están viendo desde casa y que son emprendedores saben que son maestros chasquillas. Eres el vendedor, eres el gerente de recursos humanos, el gerente de administración, gerente de ventas, tienes que preocuparte de la casa, tienes que preocuparte de las finanzas y lamentablemente uno no es bueno en todo. Bueno, para eso están los centros de negocio, entregando una serie de distintas asesorías de carácter personalizadas en donde se trabaja de tú a tú con el empresario o emprendedor buscando soluciones a distintas materias que se van presentando a la medida que el negocio va evolucionando. Y lo otro, ¿cierto?, es lo que tiene que ver con todo lo que son los fondos asociados, ya sea un Capital Semilla, un Crece, el mundo de las ferias libres, Abeja también, claro. Abeja. Y cuando pasan emergencias, también aparecemos como servicio, quizás con el Levantemos tu Pyme, para todas las empresas que fueron saqueadas, por ejemplo, por el estallido social. Y recientemente con el Reactívate, que también producto del estallido social, tuvimos que crear ese programa que no era otra cosa que entregarle liquidez a las pymes o microempresas que estaban siendo muy afectadas en sus flujos y necesitaban una inyección de capital para poder salir adelante. Si tú me preguntas si los fondos que somos capaces de poner a disposición de los emprendedores nos alcanza, derechamente digo que es muy difícil porque hoy día la situación es dramática, esto es a nivel mundial, y la presión sobre el sistema es mucha. ¿Y tienen algún catastro, por lo menos en la región de los lagos, de cuántos emprendedores se han visto afectados con toda esta situación que se viene arrastrando desde hace meses? Bueno, me imagino que con las postulaciones ahí ya sacan alguna radiografía. Las postulaciones son las que nos permiten tener radiografías y las que nos permiten también tomar líneas de acción. Nosotros en el primer Reactívate que lanzamos para aquellas empresas que se vieron muy afectadas en las ventas por el estallido social, recibimos cerca de 670 postulaciones. Y de ahí beneficiamos del orden de 200 empresas. ¿Ya? Ese es el primer Reactívate. Ese fue en el primer Reactívate, justamente. ¿Y eso cuándo fue? Eso fue en enero. En enero, ya. En enero. O sea, en el fondo estas eran las empresas que venían afectadas con el estallido social. Justamente. Claro. Y de una u otra manera, cuando le llegaban los recursos, para ellos fue caídos del cielo porque en ese momento a nadie se nos pasaba por la cabeza que lo que estaba apareciendo en Wuhan se iba a convertir en una pandemia a nivel mundial. ¿Cuánto más o menos era el monto por cada emprendedor del primer Reactívate? Mira, acá en la región en particular el promedio fue del orden de los 2.400.000 pesos, cercano a los 3 millones, por ahí andaba, porque eran fondos que variaban entre los 8, 5 y 3 millones de pesos. Por ahí, eran tramos, que eran según el tamaño de la empresa. Empezaba hasta 2.400 UF, hasta 10.000 UF, o de 10.000 hasta las 25.000. Y tenía algunos requisitos, los cuales se podía ir bajando los montos, o también respecto a lo que la gente también pedía, porque no siempre todos pedían el tope. Muchas veces pasaba
esto de empatía, de poder pedir lo que realmente yo necesitaba, de tal manera de que otros emprendedores se pudiesen ir sumando a poder acceder a este fondo. Se evaluaba también, o sea, ahí también había un sesgo de solidaridad. Solidaridad. Pero hoy día, y es en parte por lo que nos han invitado acá, acabamos de terminar una segunda postulación, un Reactívate, en donde sabíamos nosotros perfectamente que la situación era muy complicada. Esperábamos una cantidad de postulaciones muy superior a lo que tuvimos en la ecuación 1, quizás 2 veces más, pero la realidad terminó siendo que prácticamente tuvimos 5 veces más postulaciones que en aquel Reactívate 1, llegando prácticamente a las 3.000 postulaciones. Y los fondos que íbamos a tener en esta oportunidad sabíamos que no iban a alcanzar. Recordemos que nuestros servicios hicieron un esfuerzo muy importante en los primeros meses del año para aplacar un poco lo que era el estallido social, y en esa oportunidad Cercotec desplegó cerca de 20.000 millones de pesos a nivel país. Y con lo cual también nos da cierto margen para poder seguir operando. Y hoy día tenemos que nuevamente hacer frente a una emergencia y estamos buscando los recursos. Y en esta segunda postulación, ¿cuántos recursos llegaron? Nosotros en la región recibimos del orden de los 400 millones de pesos. Menos que el anterior. Menos que el anterior, justamente. Y claramente, era cosa de sacar números y no daba. O sea, de 3.000, ¿cuántos se adjudicaron? Un poco más de 100. Del orden de los 100, yo creo que van a llegar a los 110. Y esto porque hay un proceso de evaluación post en la cual se va viendo efectivamente en el plan de negocio cuánto es el subsidio final que se termina adjudicando. Hoy día los tenemos en carácter de preseleccionados, porque allá hay una etapa donde se ajusta el plan de negocio. Y sabíamos que esto iba a pasar. Y producto de lo mismo, nosotros presentamos un proyecto al gobierno regional. Veníamos conversando hace varios meses con los consejeros regionales. María Angélica Barraza en ese sentido tuvo un rol protagónico, dado su calidad de presidenta, y es porque entendía también que las pymes necesitaban una ayuda y con los fondos de Cercotec no nos alcanzaba, y de manera unánime. Así que aprovecho de agradecer al Consejo Regional de los Lagos. Nos aprobaron 2.000 millones de pesos adicionales. Buena noticia. Para justamente ir en ayuda de las microempresas acá en la región de los Lagos. Yo estimo que con ello deberíamos beneficiar del orden de las 1.200 empresas. Prácticamente doblar la cobertura que hoy día a la fecha hemos tenido. Y, a ver, me gustaría detenerme aquí un poco, Andrés, porque hemos recibido varias inquietudes, varias preguntas, ¿cierto?, de emprendedores que efectivamente postularon al Reactívate al segundo. Y bueno, yo también les he dicho que se viene un tercero, ¿cierto?, con esta aprobación de los recursos del... E inclusive un cuarto que lo conversamos un poquito más adelante. Otra buena noticia, sí. Qué bueno. Y ahí me gustaría que nos explicaras bien, con peras y manzanas, director, ¿cuál es el criterio que se aplica? ¿Quiénes evalúan estos proyectos? ¿Por qué algunos quedan adentro? ¿Por qué unos quedan fuera? Me gustaría que nos expliques bien para que nuestros televidentes entiendan el porqué, digamos, de todo este proceso. Bueno, el criterio de selección en realidad era muy sencillo y tenía que ver con el porcentaje de disminución en ventas, ¿ya? Y para calcular este porcentaje de disminución en ventas, para empresas nuevas, creadas desde octubre del año pasado a la fecha, comparábamos los últimos 3 meses, vale decir, abril, marzo, febrero, ¿cierto? Versus enero, noviembre y diciembre. ¿Ya? Había una comparación que era en esos rangos. Para empresas que tenían más de quizás 2 años de antigüedad, que hayan partido prácticamente en noviembre del 2018, nos permitía comparar noviembre y diciembre 2018, enero, febrero, marzo, abril 2019 versus el mismo periodo 2020. Entonces, existían unos parámetros de comparación para empresas que eran más antiguas del 2018, ¿cierto? Y otras que eran las nuevas. Si yo al comparar aquellas disminuciones en venta de los promedios de esos meses, si superaba el 10% de baja en venta, ya quedabas en condición de poder postular o hábil.
Pero 2018, 19, 2020. Claro, o sea, para aquellas empresas que habían iniciado actividades 2018. Antes del 1 de noviembre del 2018, ¿cierto? Se calculaba noviembre del 2018, Ya. diciembre, enero, febrero, marzo, abril del 2019. 6 meses. Versus los últimos 6 meses, ¿cierto? De noviembre, diciembre 2019, enero, febrero, marzo, abril 2020. ¿Y por qué cortamos en abril? Porque esa fue, era la última información que nosotros teníamos disponible desde el Servicio de Impuestos Internos. Porque si bien recordamos, este concurso lo lanzamos prácticamente a fines de mayo y la declaración de Servicio de Impuestos Internos de abril uno la hace hasta el 20 de mayo. Entonces, agarramos justo lo máximo que podíamos agarrar. Algunos podrían decir, oye, pero esto no es el impacto directamente del COVID, porque pescamos parte de marzo y abril. Pero pescar o modificar el programa para ver el impacto del COVID hubiese implicado que quizás el programa lo hubiésemos lanzado a fines de junio y la situación hubiese sido mucho más caótica aún. Nosotros como gobierno, como Cercotec, pensamos que era importante llegar lo más oportuno posible con los recursos. Y en ese escenario, justamente cuando las empresas veían que, oye, cumple con los requisitos, yo bajé mis ventas más de un 10%. Aclaremos, ¿cuáles eran los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos del Real? En este caso, haber sido empresas que vendan hasta 25.000 UF netas al año, ya que hayan declarado todos los meses el formulario 29 IVA. Y básicamente eso, es uno de los programas más simples que hemos lanzado como servicio. ¿Y cuál es el tema? Muchas empresas o emprendedores se cayeron en lo siguiente. Dentro de su carpeta tributaria para solicitar crédito, ¿cierto? Había meses en donde no habían declarado el formulario 29. Entonces, cuando nosotros queríamos hacer la comparación, no estaba. Automáticamente quedaban fuera. Era imposible verlo. Y eso nos pasó mucho. Nos pasó mucho. Mucha gente también nos enviaba un mandato para que nosotros pudiésemos ir a buscar la carpeta de Servicio de Impuestos Internos. Y en la base está explícito de que era necesario la carpeta tal cual estaba en los formatos que entrega el Servicio de Impuestos Internos, porque con esa carpeta nosotros tenemos un sistema automático que la lee. En ese sentido, un sistema muy robusto que nos permite en 9 días hacer la postulación y la evaluación. Nunca un programa de Cercotec había sido tan rápido en su proceso de postulación y ejecución, y es porque entendíamos que era necesario llegar rápido y oportuno. Eso te quiero preguntar. En el fondo, ¿quiénes evalúan precisamente los que cumplen con estos requisitos y los que hacen, digamos, ese promedio, ¿cierto?, de merma en las ventas? Es un software, no son personas. Está todo sistematizado y aquellos casos puntuales en donde el sistema arroja error, hay personas, ¿cierto?, que revisan aquellos errores. O sea, pero en realidad la intervención de nosotros como servicio en calcular la merma de las ventas es escasa o prácticamente nula, en el sentido de que leemos automáticamente la carpeta de Servicio de Impuestos Internos, que es la que suben las personas. Ahora, ¿qué también pasó? Mucha gente subió documentos erróneos. Entonces, ahí lamentablemente nosotros como servicio no podemos estar viendo carpeta a carpeta de cada una de las 48.000 postulaciones que llegaron en el país, porque eso hubiese entorpecido el sistema por completo. ¿Y ahí cuál es la recomendación? ¿La recomendación es hacerse asesorar o en el fondo tener mucho más cuidado para los próximos concursos que vienen? En parte uno entiende la preocupación, la desazón, la desesperación, pero también la recomendación es que postulan a tiempo. ¿Y qué pasó? A mí me llama mucha atención la atención que incluso en una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, en donde todas las empresas están muy afectadas, me llama mucho la atención que también, como siempre pasa en Chile, el último día es donde tuvimos prácticamente el 50% de las postulaciones. Fue tanto así que nuestra página llegó de una u otra manera a bloquear servicios de impuestos internos, porque nuestras plataformas también hacen consultas directas a servicios de impuestos internos y la página de ellos pensó que estaba sufriendo un ataque por la cantidad de consultas simultáneas. Entonces el llamado es a revisar nuestras plataformas y por cierto también a contarles de que como servicio estábamos súper conscientes de que esto era probable que pasara,
pasó y al menos acá como dirección regional hemos conseguido 2.000 millones de pesos adicionales para lograr quizás aplacar un poco lo mal que lo están pasando. Sabemos que son meses muy difíciles, que esto no partió en marzo, esto partió en octubre, y cuenten con nosotros como Cercotec para tenderles una mano. Andrés, ¿cuándo bajan estos recursos, estos 2.000 millones de pesos? ¿O tenemos fecha aproximada, por último, de cuándo podía la gente ya empezar digamos, a postular o a meterse a las plataformas? Mira, yo les recomiendo hoy día que siempre estén viendo las plataformas, porque independiente de que estos recursos hayan sido recientemente aprobados la semana pasada, yo justamente antes de venir acá conversé con el jefe de la división de planificación y me comentaba que los recursos van a ser pedidos este día viernes, ya están con todos los documentos. Mañana. Y estos debiesen, la DIPES tiene que decretar estos recursos, esto se demora del orden de 20 a 30 días. Voy a ver si alguien me puede ayudar por ahí para poder acotar estos tiempos. Tiene que pasar por Contraloría también, porque dado el monto que son 2.000 millones de pesos, esto también tiene que ser revisado por Contraloría, por lo cual yo estimo que esto va a llegar los primeros días de agosto. O yo voy a estar en condiciones de ejecutar el proyecto los primeros días de agosto. ¿Qué hago estos 2 meses? Como servicio vamos a lanzar un fondo especial. ¿Esa es la buena noticia? Así es. Perfecto. Vamos a lanzar en los próximos días. De hecho, tengo una reunión mañana con mi equipo a nivel país, donde está el comité de gerentes y todos los directores, para ver los lineamientos de un fondo exclusivo para el sector del turismo. Sector muy golpeado, porque recordemos que muchos de ellos por ley han tenido que estar cerrados, dado que la gente no puede ir a comer a estos locales. Así que eso... Este fondo sería como para restaurante, café... Siempre y cuando el giro esté asociado al mundo del turismo. Ya, perfecto. También, y en particular aquellos que estén incluso registrados en Cernatur, van a tener una ponderación especial. Van a poder postular justamente con una condición favorable a aquellos que estén registrados en Cernatur. Perfecto. Eso es lo que manejo hoy previo a la reunión. Espero que así sea ratificado, porque como te comento, esto es una información en desarrollo, ocupando los términos comunicacionales, y ya mañana vamos a tener la certeza de cómo va a ser el programa. Pero sí, hay la certeza de que viene un fondo exclusivo para el sector turismo con Cercotec en los próximos días, quizás semanas. Contarles también que junto con este paquete de medidas que fueron aprobadas, va a haber un fondo de 1.750 millones de pesos para emprendimientos informales. Mucha gente habla, yo tengo mi pyme, pero también no han iniciado actividades. Bueno, en ellos también se pensó en el gobierno regional, esto va a ser ejecutado a través de FOSIS. Para la gente del mundo de la pesca artesanal, 1.000 millones de pesos a través de la Fundación Chinquihue, y otros 250 millones de pesos para trabajar con el mundo artesano. Artesanía. Sumado a eso, también próximamente, el día 5 de mayo, si no mal recuerdo, el gobierno regional solicitó también este trámite de IPRES para adjudicar 1.500 millones de pesos a una fundación, en la cual va a trabajar con microempresas acá en la región de los lagos, y esos fondos, mayo, junio, quizás a fines de junio, los primeros días de julio, ya deben estar disponibles acá en la región para ese concurso que está gestionando directamente el gobierno regional de los lagos. Nosotros como servicio, dado que trabajamos todos los días con clientes y emprendedores, claramente vamos a masificar este llamado de tal manera de que todos sepan, al menos a través de nuestras redes sociales, que nos sigue mucha gente, de estos fondos que van a estar disponibles justamente para este ecosistema emprendedor que tan fuertemente golpeado ha estado desde octubre del año pasado. Bueno, vamos a estar muy atentos. Yo sé que nuestros televidentes también lo van a hacer, y nosotros también como medio de comunicación que tenemos ese rol y esa labor, ¿cierto?, de informar a este tipo de herramientas que tienen ustedes para apoyar a nuestros emprendedores. Estamos en la hora, Andrés, pero
te dejo cordialmente invitado para las próximas semanas, ¿cierto? Para que nos vengas a contar otras nuevas noticias. Yo sé que tienen muchas más herramientas, nos faltó hablar quizás el tema de la feria, ¿cierto? Del fondo que entregaron bueno, ustedes. tal como te comentaba, que mañana tengo la reunión, mañana nuevamente vuelvo a Osorno porque partimos con una entrega de kits sanitarios justamente para darle las herramientas al mundo de las ferias libres, para que primero se cuiden ellos y por lo mismo también cuiden a sus clientes, y estos lugares tan icónicos e importantes hoy día en el abastecimiento para la economía del hogar estén disponibles y sean seguros para sus usuarios. Vamos a estar atentos a esa visita también. Andrés, te quiero dejar unos segundos ahí en la cámara para que puedas hacer el llamado que corresponda a nuestros televidentes. Emprendedores, microempresarios, pequeños empresarios, empresas de menor tamaño. Sé que han sido meses muy difíciles, de una u otra manera ya llevamos desde octubre muy complicados, y quiero dejarlos invitados a que visiten constantemente nuestras redes sociales de Cercotec, busquen Facebook Cercotec Los Lagos o en Instagram los que estén, ¿cierto?, más asociados a ese tipo de redes. Vamos a estar subiendo todos aquellos recursos que vayamos gestionando, tanto a nivel local como a nivel nacional, para ir en ayuda de ustedes. Sé que han sido momentos muy complicados, pero no por ello, ¿cierto?, vamos a dejar de atenderlos, muy por el contrario. No hemos parado a trabajar ni un día desde aquel 18 de octubre, ni menos lo vamos a hacer ahora. Así que los invito a visitar Cercotec Los Lagos o cercotec.cl, en donde vamos a ir subiendo cada una de las distintas ayudas que como gobierno hemos estado gestionando para ayudarlos. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias por venir acá al programa Actualidad y Política, sin duda información muy importante y muy valiosa para nuestros emprendedores. Gracias. Con nosotros ahí el director regional de Cercotec, del Servicio de Cooperación Técnica, aquí en Actualidad y Política. Nosotros vamos a una pequeña pausa, luego viene una también interesante invitada aquí en su programa.